El ocaso de Bizancio. En la primavera de 1453, las murallas de Constantinopla, la ciudad que había sido el corazón del imperio bizantino durante más de un milenio, se alzaban como un testimonio de gloria pasada bajo un cielo cargado de nubes. Sus torres, desgastadas por el tiempo pero imponentes, vigilaban el Bósforo, el estrecho que unía Europa y Asia, y protegían una ciudad que alguna vez fue la joya de la cristiandad. Constantinopla, heredera de la antigua Roma, era un bastión de cultura, fe y comercio, pero ahora, en el siglo XV, estaba al borde del colapso. La batalla de Constantinopla no sería solo un enfrentamiento militar, sino el canto final de un imperio y el nacimiento de un nuevo orden bajo el estandarte otomano. La sombra de la decadencia, el imperio bizantino, conocido como la Roma del Este, había sido una potencia formidable, pero los siglos de guerras, cruzadas y divisiones internas lo habían reducido a una sombra de su antiguo esplendor. En 1453, su territorio se limitaba a la ciudad de Constantinopla y algunas tierras circundantes, un eco lejano de los días en que sus fronteras abarcaban desde Egipto hasta los Balcanes. La población de la ciudad, que alguna vez superó el 500.000, ahora apenas llegaba a 0 almas, muchas de ellas exhaustas por el hambre y la incertidumbre. Las arcas imperiales estaban vacías, y las promesas de ayuda de los reinos cristianos de Occidente, divididos por sus propias ambiciones, rara vez se cumplían. En el palacio de Blanquerna, el emperador Constantino XI, paleólogo, un hombre de rostro cansado pero ojos ardientes, gobernaba con una mezcla de determinación y fatalismo. A sus 49 años, Constantino era consciente de que su reinado podía ser el último. Descendiente de una dinastía que había gobernado durante siglos, llevaba el peso de un legado que incluía a Constantino el Grande, el fundador de la ciudad. En las noches, mientras recorría los pasillos de mármol del palacio, escuchaba los ecos de las oraciones que resonaban desde la Hagia Sofía, la gran catedral que era el alma de Constantinopla. Sabía que la ciudad no solo era un bastión militar, sino un símbolo de la fe ortodoxa, y que su caída sería una tragedia para el mundo cristiano. El ascenso del conquistador. En el otro lado del Bósforo, un joven líder de apenas 21 años soñaba con inscribir su nombre en la historia. Mehmed II, sultán del Imperio Otomano, había ascendido al trono en 1451 con una ambición que superaba su edad. Conocido como Mehmed el Conquistador, su obsesión era tomar Constantinopla, la ciudad que los otomanos llamaban la Manzana Roja, un premio que consolidaría su poder y cumpliría el sueño de generaciones de sultanes. Mehmed, un hombre de intelecto agudo y voluntad de hierro, combinaba la ferocidad de un guerrero con la astucia de un estratega. En su corte de Edirne, rodeado de mapas y consejeros, planeaba cada detalle de la conquista con una precisión casi obsesiva. El Imperio Otomano, en su apogeo, era una máquina de guerra formidable. Mehmed había reunido un ejército de entre 80, 0 y 100, 0 hombres, una fuerza que incluía genízaros, la élite de la infantería otomana, arqueros a caballo, y una artillería sin igual en la época. Entre sus armas destacaba el Basílica, un supercañón diseñado por Orban, un ingeniero húngaro que había ofrecido sus servicios al sultán tras ser rechazado por los bizantinos. Capaz de disparar proyectiles de más de 600 kilogramos, el Basílica era un símbolo del poder tecnológico otomano, una herramienta que Mehmed creía que derribaría las legendarias murallas de Constantinopla. Los defensores de la ciudad, en Constantinopla, la resistencia estaba liderada por Constantino XI, pero sus fuerzas eran lamentablemente escasas. Con apenas 0 hombres, entre soldados bizantinos y mercenarios de Génova y Venecia, la ciudad estaba en desventaja abrumadora. Entre los defensores destacaba Giovanni Giustiniani, un noble genovés cuya experiencia en combate había infundido esperanza en los habitantes. Giustiniani, con su armadura reluciente y su voz firme, dirigía la reparación de las murallas, reforzando las secciones dañadas por siglos de asedios. A su lado estaba Anna, una joven arquera bizantina que, aunque no era soldado de profesión, había tomado las armas para defender su hogar. Anna, con su cabello trenzado y su arco tensado, representaba el espíritu de los ciudadanos comunes que luchaban por su ciudad. La moral en Constantinopla era una mezcla de fe y desesperación. Las campanas de la Hagia Sofía sonaban día y noche, llamando a los fieles a orar por un milagro.
Los sacerdotes ortodoxos, con sus túnicas doradas, predicaban que Dios protegería la ciudad, mientras los monjes copiaban manuscritos antiguos, temiendo que el conocimiento bizantino se perdiera para siempre. Constantino, consciente de la situación, recorría las murallas al atardecer, hablando con sus hombres. «Somos los últimos guardianes de Roma», les decía, su voz resonando sobre el murmullo del Bósforo. «Si caemos, que sea con honor, para que la historia recuerde nuestro nombre». La sombra del asedio. En abril de 1453, el ejército otomano llegó a las afueras de Constantinopla, desplegándose como una marea oscura que cubría las colinas circundantes. Las murallas de Teodosio, con sus 3 capas de piedra y torres imponentes, eran la principal defensa de la ciudad, pero incluso ellas parecían vulnerables ante el rugido del basílica. Mehmet, desde su tienda adornada con sedas y estandartes otomanos, observaba la ciudad con una mezcla de reverencia y codicia. «Constantinopla será mía», murmuró, mientras sus ingenieros posicionaban los cañones y sus soldados comenzaban a cavar trincheras. En la ciudad, los habitantes podían sentir el peso del asedio. El sonido de los cañonazos resonaba como truenos, y las murallas temblaban con cada impacto. Ana, apostada en una torre, veía las columnas de humo elevarse desde los campamentos otomanos, mientras los ciudadanos se reunían en las iglesias, rezando por la salvación. Constantino, en su palacio, trazaba planes con Giustiniani, sabiendo que cada día que resistieran era una victoria en sí misma. Pero en su corazón, el emperador temía que el fin estaba cerca y que la ciudad que había protegido durante siglos podría no sobrevivir a la furia de Mehmet. Los preparativos para el asedio. A comienzos de abril de 1453, las murallas de Constantinopla se alzaban como un desafío silencioso frente al ejército otomano que se desplegaba en las colinas circundantes. El Bósforo, cuyas aguas reflejaban el cielo gris de la primavera, parecía separar 2 mundos. El de una ciudad que llevaba el peso de un milenio de historia y el de un joven sultán decidido a reclamarla como su trofeo. Durante las semanas previas al asalto final, tanto los defensores bizantinos como los atacantes otomanos se preparaban con una intensidad febril, inconscientes de que el destino de Constantinopla decidiría no solo el futuro de un imperio, sino el rumbo de la historia. La ciudad sitiada. La resistencia de los bizantinos. Dentro de las murallas de Constantinopla, la vida se había transformado en una lucha constante por la supervivencia. Las imponentes murallas de Teodosio, con sus 3 capas de piedra y torres que se alzaban hacia el cielo, eran la principal defensa de la ciudad, pero siglos de desgaste y asedios previos habían dejado grietas que los defensores trabajaban incansablemente para reparar. Constantino Zeroce, paleólogo, el emperador, recorría las murallas a diario, inspeccionando las fortificaciones y animando a sus hombres. Su figura, envuelta en una capa púrpura desvaída por el tiempo, era un símbolo de resistencia para los 0 defensores, una fuerza que incluía soldados bizantinos, mercenarios genoveses y venecianos, y ciudadanos comunes que habían tomado las armas. Giovanni Giustiniani, el noble genovés, se había convertido en el pilar de la defensa. Con su experiencia militar, organizó a los soldados en turnos para vigilar las murallas, reforzó las puertas más vulnerables y supervisó la construcción de barricadas improvisadas. En la puerta de San Romano, una de las secciones más débiles, Giustiniani ordenó apilar sacos de tierra y madera para absorber el impacto de los cañonazos otomanos. Ana, la joven arquera bizantina, trabajaba junto a los soldados cargando flechas y ayudando a reparar las almenas. Aunque su papel era menor, su determinación inspiraba a los demás. «Si Constantinopla cae», murmuraba mientras tensaba su arco, «que no sea porque no luchamos hasta el final». La ciudad, sin embargo, estaba al borde del colapso. Los almacenes de alimentos se agotaban, y el bloqueo otomano impedía la llegada de suministros por mar. Los habitantes, atrapados dentro de las murallas, se reunían en la Hagia Sofía para orar, sus cánticos resonando en la cúpula dorada de la catedral. Los sacerdotes ortodoxos, divididos por disputas teológicas con los católicos latinos que habían llegado como refuerzos, predicaban que Dios salvaría la ciudad, pero la fe no podía llenar los estómagos vacíos. Constantino, consciente de la moral menguante,
celebró consejos de guerra en el palacio de Blanquerna, donde él y sus generales debatían estrategias. «Debemos resistir hasta que llegue ayuda de Occidente», decía, aunque en su corazón sabía que las promesas de los reinos cristianos eran poco fiables. La estrategia bizantina era simple pero desesperada: confiar en las murallas y prolongar el asedio el mayor tiempo posible. Constantino ordenó reforzar la cadena de hierro que bloqueaba el Cuerno de Oro, el puerto natural de la ciudad, para impedir la entrada de la flota otomana. Además, los defensores prepararon fuego griego, una arma incendiaria secreta que había salvado a Constantinopla en asedios anteriores. Sin embargo, las reservas de esta arma eran limitadas, y los cañones otomanos representaban una amenaza que los bizantinos nunca habían enfrentado. El campamento otomano. La ambición de Mehmet. Fuera de las murallas, el ejército otomano se preparaba con una disciplina que reflejaba la ambición de Mehmet II. El joven sultán, de pie en una colina con vistas a Constantinopla, supervisaba cada detalle del asedio. Su campamento, un mar de tiendas blancas y estandartes rojos, albergaba a entre 80, 0 y 100 hombres, una fuerza que incluía genízaros, arqueros a caballo, zapadores y artilleros. El rugido del basílica, el supercañón diseñado por Orban, resonaba día y noche, enviando proyectiles que hacían temblar las murallas. Mehmet, con su túnica carmesí y su turbante adornado con una pluma, era una figura imponente, pero también un estratega meticuloso que no dejaba nada al azar. Entre los otomanos destacaba Jalil Pasha, un visir experimentado que aconsejaba cautela, y Zaganos Pasha, un joven comandante que compartía la impetuosidad de Mehmet. Zaganos, con su armadura reluciente, lideraba a los genízaros, cuya lealtad fanática los convertía en una fuerza temida. También estaba Aisha, una arquera de origen mameluco que servía en las filas otomanas. Aunque las mujeres rara vez participaban en el combate, Aisha había ganado su lugar con su habilidad y su coraje, y soñaba con ver Constantinopla caer para asegurar un futuro mejor para su familia. La estrategia de Mehmet era multifacética. Los cañones, liderados por el basílica, bombardearían las murallas hasta abrir brechas, mientras los zapadores cavaban túneles para debilitar las fortificaciones. Además, Mehmet planeaba un movimiento audaz: transportar parte de su flota por tierra para rodear la cadena del Cuerno de Oro. En una hazaña logística sin precedentes, sus hombres construyeron un camino de troncos engrasados y arrastraron decenas de naves por las colinas de Gálata, colocando barcos en el puerto para atacar desde el mar. Este movimiento sorprendió a los bizantinos, que ahora enfrentaban un asedio por tierra y agua. Las tensiones del asedio. Durante las semanas de asedio, la ciudad de Constantinopla vivía en un estado de tensión constante. Los cañonazos otomanos sacudían las murallas, y los defensores trabajaban sin descanso para reparar las brechas. Anna, apostada en una torre, disparaba flechas contra los atacantes, pero cada día veía más cuerpos de sus compañeros apilados en las murallas. Los mercenarios genoveses y venecianos, aunque valientes, discutían entre sí, divididos por rivalidades comerciales. Giustiniani, con su autoridad, mantenía la disciplina, pero incluso él sentía el peso de la desesperación. En una reunión con Constantino confesó: «Mi señor, las murallas resisten, pero nuestros hombres no podrán soportar mucho más». En el campamento otomano, no todo era armonía. Jalil Pasha, temeroso de un asedio prolongado, instaba a Mehmet a negociar con los bizantinos, pero el sultán rechazaba cualquier idea de retirada. «Constantinopla será mía o no será de nadie», respondía, sus ojos brillando con determinación. Los soldados, aunque bien abastecidos, comenzaban a cansarse de las semanas de asedio, y los rumores de la resistencia bizantina alimentaban la inquietud. Aisha, mientras afilaba sus flechas, escuchaba las historias de los genízaros sobre el fuego griego, una arma que podía reducir una nave a cenizas en minutos. La víspera del asalto final, a finales de mayo, tras 53 días de asedio, Mehmet decidió que el momento del ataque final había llegado. Reunió a sus hombres en el campamento, bajo un cielo iluminado por antorchas. «Mañana», proclamó, levantando su espada curva, «tomaremos la ciudad que ha desafiado a los reyes durante siglos. Vuestros nombres serán recordados como los conquistadores de Constantinopla». Los soldados rugieron en aprobación, golpeando sus escudos, mientras Zaganos Pasha y Aisha se preparaban para liderar sus unidades en el asalto.
En Constantinopla, la noche del 28 de mayo fue de oración y despedidas. En la Hagia Sofía, Constantino XI asistió a una misa final arrodillado bajo la cúpula dorada. Los ciudadanos, desde nobles hasta campesinos, llenaban la catedral, sus cánticos resonando como un lamento por un mundo que se desvanecía. Ana, con su arco al hombro, miraba a su emperador con lágrimas en los ojos, sabiendo que el amanecer traería la batalla final. Constantino, al salir de la catedral, se dirigió a sus hombres. Si hemos de caer, que sea como romanos, con la espada en la mano y el corazón lleno de fe. Mientras la luna se alzaba sobre el Bósforo, ambos bandos se preparaban para el enfrentamiento. Los bizantinos, atrincherados tras sus murallas, se aferraban a la esperanza de un milagro. Los otomanos, confiados en su superioridad, soñaban con la gloria de la conquista. El escenario estaba listo para un amanecer que cambiaría la historia. El amanecer de la caída. El 29 de mayo de 1453, el amanecer llegó a Constantinopla con un cielo teñido de rojo, como si la sangre de los caídos ya presagiara el destino de la ciudad. Las murallas de Teodosio, que habían resistido durante siglos, temblaban bajo el rugido constante de los cañones otomanos, mientras el ejército de Mehmed II se preparaba para el asalto final. Dentro de la ciudad, los defensores bizantinos, liderados por el emperador Constantino XI Paleólogo, se alineaban en las murallas, sus rostros marcados por la fatiga pero iluminados por una determinación inquebrantable. La batalla de Constantinopla había alcanzado su clímax, y con ella, el fin de un imperio estaba a punto de consumarse. El asalto inicial. La furia de los otomanos. Antes del alba, los tambores otomanos resonaron como un trueno, anunciando el comienzo del ataque. Mehmed II, desde una colina que dominaba el campo de batalla, dio la señal para que sus tropas avanzaran. Las primeras en atacar fueron las tropas irregulares, los Bashi Basuks, soldados poco entrenados pero numerosos, enviados para desgastar a los defensores. Escalando con escaleras y blandiendo espadas curvas, los Bashi Basuks se lanzaron contra las murallas, concentrándose en la puerta de San Romano, donde las brechas causadas por el basílica eran más evidentes. En las murallas, Giovanni Giustiniani dirigía la defensa con una precisión feroz. Sus hombres, una mezcla de soldados bizantinos y mercenarios genoveses, repelían a los atacantes con flechas, piedras y el temido fuego griego, que lanzaban desde sifones para incinerar a los asaltantes. Ana, la joven arquera bizantina, disparaba desde una almena, su arco temblando en sus manos mientras apuntaba a las figuras que trepaban por las escaleras. Por Constantinopla, gritaba, su voz mezclándose con los alaridos de los heridos y el estruendo de los cañonazos. A pesar de la ferocidad del ataque, los defensores lograron repeler la primera oleada, dejando el suelo bajo las murallas cubierto de cuerpos otomanos. Mehmed, observando desde su posición, no se inmutó por la derrota inicial. Sabía que los Bashi Basuks eran prescindibles. Su verdadero plan dependía de los genízaros, su élite militar. Ordenó a sus artilleros intensificar el bombardeo, mientras las naves otomanas en el Cuerno de Oro atacaban la cadena que protegía el puerto, intentando distraer a los defensores. El basílica rugía, enviando proyectiles que hacían temblar las murallas, y una sección cerca de la puerta de San Romano comenzó a desmoronarse, abriendo una brecha que los otomanos esperaban explotar. La brecha fatal. A medida que el sol se alzaba, Mehmed lanzó a sus anatolios, tropas más disciplinadas, contra la brecha en la puerta de San Romano. Los defensores, liderados por Giustiniani, luchaban con una valentía desesperada. Constantino XI, con su armadura dorada, se unió a la refriega, blandiendo una espada y animando a sus hombres. «¡No dejéis que pasen!», gritaba, mientras esquivaba una lluvia de flechas. Ana, desde su posición, veía al emperador luchar como un soldado común, y su corazón se llenó de orgullo, aunque también de temor. Sabía que cada hombre que caía dejaba la ciudad más vulnerable. El punto de inflexión llegó cuando Giustiniani fue herido por una flecha en el pecho. El noble genovés, tambaleándose, fue llevado fuera de las murallas por sus hombres, y su ausencia desmoralizó a los defensores. La brecha en la puerta de San Romano se ensanchó, y los genízaros, liderados por Saganos Pasha,
aprovecharon la oportunidad. Con sus yelmos puntiagudos y sus cimitarras relucientes, los genízaros se abrieron paso a través de la brecha, cortando a los defensores con una precisión letal. Aisha, la arquera mameluca, disparaba desde la retaguardia, sus flechas encontrando su marca entre los bizantinos que intentaban cerrar la brecha. Constantino, al ver la línea colapsar, tomó una decisión final. Según la leyenda, se despojó de su capa púrpura, símbolo de su rango imperial, y se lanzó al combate con sus hombres. «No hay retirada», gritó, mientras su espada chocaba contra las cimitarras otomanas. Los cronistas dirían más tarde que el emperador cayó bajo un aluvión de golpes, su cuerpo perdido entre los caídos, un último acto de desafío contra el destino. Ana, desde la muralla, vio al emperador desaparecer en el tumulto y supo que la ciudad estaba perdida. Con lágrimas en los ojos, disparó una última flecha antes de correr hacia el interior, buscando refugio en la Hagia Sofía. La caída de la ciudad, con la brecha abierta y los genízaros dentro de las murallas, Constantinopla se convirtió en un caos. Los otomanos entraron en oleadas, saqueando casas y matando a quienes resistían. Los defensores, ahora sin líder, luchaban en pequeños grupos, pero la superioridad numérica de los otomanos era abrumadora. Las calles de la ciudad, antaño llenas de vida, se convirtieron en un laberinto de sangre y fuego. Los ciudadanos corrían hacia la Hagia Sofía, buscando refugio bajo su cúpula dorada, pero las puertas de la catedral no podían detener a los invasores. Aisha, avanzando con los genízaros, entró en la ciudad con una mezcla de asombro y tristeza. Había oído historias de la grandeza de Constantinopla, pero ahora veía solo devastación. En la Hagia Sofía, encontró a cientos de civiles, mujeres y niños, arrodillados en oración. Entre ellos estaba Ana, que había arrojado su arco y ahora abrazaba a una niña pequeña, intentando protegerla. Las dos mujeres, de mundos opuestos, cruzaron miradas por un instante, un reconocimiento silencioso del costo humano de la guerra. Mehmed II entró en la ciudad al mediodía montado en un caballo blanco. Sus hombres lo aclamaban como Fatih, el conquistador, mientras recorría las calles hacia la Hagia Sofía. Al entrar en la catedral, ordenó que cesara el saqueo y proclamó que la iglesia sería convertida en mezquita. Subiendo al altar, Mehmed rezó una plegaria musulmana, marcando el comienzo de una nueva era. Los cánticos cristianos que habían resonado durante siglos fueron reemplazados por el llamado a la oración, un símbolo del cambio que se avecinaba. El fin de una era. Al caer la tarde, Constantinopla era un campo de ruinas. Miles de defensores y civiles habían muerto, y otros tantos fueron tomados como esclavos. Las murallas, que habían resistido durante siglos, estaban destrozadas, y los estandartes otomanos ondeaban sobre las torres. Mehmed, desde la Hagia Sofía, contemplaba su victoria con una mezcla de triunfo y reverencia. Sabía que había conquistado no solo una ciudad, sino un símbolo que resonaría a través de los siglos. Los sobrevivientes, como Ana, enfrentaban un futuro incierto. Algunos serían esclavizados, otros huirían a los reinos cristianos de Occidente, llevando consigo manuscritos y conocimientos que alimentarían el Renacimiento. La caída de Constantinopla no fue solo el fin del Imperio bizantino, sino el comienzo de una nueva era para el mundo, una en la que el Imperio otomano se alzaría como una potencia dominante. El amanecer de un nuevo orden. La tarde del 29 de mayo de 1453 envolvió Constantinopla en un silencio inquietante, roto solo por el eco de los lamentos y el crujir de los edificios quemados. Las murallas de Teodosio, que habían protegido la ciudad durante siglos, yacían en ruinas, y los estandartes otomanos ondeaban victoriosos sobre las torres destrozadas. Mehmed II, ahora conocido como Fatih, el Conquistador, había logrado lo que generaciones de sultanes habían soñado. Constantinopla, el corazón del Imperio bizantino, era suya. Pero la caída de la ciudad no fue solo una victoria militar. Marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva, una que resonaría en Europa, Asia y más allá durante siglos. La consolidación del poder otomano. Tras la conquista, Mehmed II entró en Constantinopla como un soberano triunfante, pero también como un gobernante visionario. Montado en su caballo blanco, recorrió las calles devastadas hasta llegar a la Hagia Sofía,
cuya cúpula dorada brillaba bajo el sol poniente. Allí, ordenó que la catedral fuera convertida en mezquita, un acto simbólico que marcaba la transición de la ciudad de un bastión cristiano a un centro del mundo islámico. Los mosaicos cristianos fueron cubiertos, y el primer llamado a la oración resonó desde los minaretes recién construidos, un sonido que habría de definir la ciudad durante generaciones. Mehmet, consciente de que Constantinopla debía ser más que un trofeo, comenzó a reconstruirla de inmediato. Rebautizó la ciudad como Estambul, un nombre que evocaba su nueva identidad como capital del Imperio Otomano. Ordenó la reparación de las murallas, la construcción de palacios y mercados, y la repoblación de la ciudad con colonos de todo el imperio. Aisha, la arquera mameluca que había luchado en el asedio, fue una de las muchas que se establecieron en la ciudad. Con el tiempo, se convirtió en comerciante, vendiendo telas en el Gran Bazar, un mercado que Mehmet fundó para revitalizar la economía de Estambul. Aunque su papel en la batalla fue pequeño, Aisha veía en la ciudad renacida una prueba de que la guerra, aunque cruel, podía dar paso a un nuevo comienzo. El sultán también mostró una tolerancia inusual para la época. Aunque la Hagia Sofía fue convertida en mezquita, permitió que las comunidades cristianas y judías permanecieran en la ciudad, bajo ciertas restricciones. Nombró a un nuevo patriarca ortodoxo para liderar a los cristianos, asegurando que la transición fuera lo menos disruptiva posible. Esta política, pragmática pero astuta, ayudó a estabilizar Estambul y convirtió a la ciudad en un crisol de culturas, un centro de comercio y aprendizaje que rivalizaría con las grandes capitales de Europa. El impacto en Europa. La caída de Constantinopla fue un terremoto que sacudió el mundo cristiano. En Roma, el Papa Nicolás V declaró un período de luto, llamando a la cristiandad a unirse contra la amenaza otomana. Pero la unidad que buscaba era esquiva. Los reinos de Europa, divididos por rivalidades y guerras, no pudieron organizar una cruzada efectiva para recuperar la ciudad. La pérdida de Constantinopla, considerada la última heredera de Roma, fue un golpe devastador para la identidad cristiana, marcando el fin de una era que había comenzado con Constantino el Grande más de un milenio antes. Sin embargo, la caída de la ciudad tuvo consecuencias inesperadas que transformarían Europa. Miles de eruditos, artistas y comerciantes bizantinos huyeron al occidente, llevando consigo manuscritos antiguos de Platón, Aristóteles y otros pensadores griegos. Estos textos, preservados durante siglos en Constantinopla, llegaron a Italia, donde alimentaron el Renacimiento. Ciudades como Florencia y Venecia se beneficiaron de la llegada de estos refugiados, cuya sabiduría ayudó a revitalizar la ciencia, la filosofía y el arte. Ana, la arquera bizantina, fue una de las que escaparon. Tras sobrevivir al saqueo, huyó a Venecia, donde se convirtió en escriba, copiando manuscritos que inspirarían a generaciones de pensadores. La caída de Constantinopla también marcó el comienzo de la era moderna. La interrupción de las rutas comerciales a través del Bósforo obligó a los reinos europeos a buscar nuevas rutas hacia Asia, lo que impulsó la era de los descubrimientos. Figuras como Cristóbal Colón y Vasco da Gama, motivados por la necesidad de encontrar caminos alternativos al comercio de especias, emprendieron viajes que cambiarían el mapa del mundo. Así, la derrota de Constantinopla, aunque trágica, se convirtió en un catalizador para la exploración y el cambio. El legado de la batalla. La batalla de Constantinopla no fue solo el fin del Imperio bizantino, sino el nacimiento de Estambul como capital de un imperio otomano en ascenso. Bajo Mehmet II y sus sucesores, la ciudad se convirtió en un centro de poder, cultura y comercio que rivalizaba con cualquier capital europea. Los palacios de Topkapi, construidos bajo el mandato de Mehmet, se llenaron de tesoros, mientras los mercados y mezquitas transformaron el paisaje urbano. La Hagia Sofía, ahora una mezquita, seguía siendo un símbolo de grandeza, un recordatorio de la capacidad de la humanidad para destruir y reconstruir. Para los bizantinos, la caída de Constantinopla fue una tragedia que resonó durante generaciones. En las iglesias ortodoxas de Grecia y los Balcanes, los sacerdotes contaban historias del emperador Constantino XI, que según la leyenda, no murió, sino que fue transformado en mármol por un ángel y espera bajo la ciudad para regresar y liberarla. Estas historias, aunque míticas, mantenían viva la memoria de un imperio perdido
y el espíritu de resistencia de sus últimos defensores. El impacto de la batalla también se sintió en el mundo islámico. Mehmed II, ahora Fatih Sultan Mehmed, se convirtió en una figura legendaria, un gobernante que había cumplido el sueño de conquistar la Manzana Roja. Su victoria consolidó el Imperio Otomano como una potencia mundial, capaz de desafiar a Europa y Asia. Los cronistas otomanos escribirían sobre el asedio como un triunfo divino, mientras los poetas componían versos que celebraban la valentía de los genízaros y la visión de su sultán. Reflexiones desde las murallas. Años después, las murallas de Constantinopla, ahora restauradas, seguían siendo un testimonio de la batalla que cambió la historia. Los viajeros que visitaban Estambul, desde mercaderes venecianos hasta peregrinos rusos, se maravillaban ante la grandeza de la ciudad, pero también sentían la sombra de su pasado. En las tabernas del Bósforo, los ancianos contaban historias de Constantino XI, el emperador que luchó hasta el final, y de Mehmed, el joven sultán que conquistó lo imposible. Anna, ahora envejecida en Venecia, escribía en su diario sobre la ciudad que había perdido, sus palabras un lamento por un mundo que ya no existía. La batalla de Constantinopla, aquel fatídico día de mayo de 1453, fue más que un choque de ejércitos. Fue el fin del mundo medieval y el nacimiento de una nueva era. Los ecos de los cañonazos y los cánticos de la Hagia Sofía perdurarían en la memoria, recordando a la humanidad que incluso las ciudades más grandes pueden caer, pero su legado puede vivir para siempre.